Muchísimas gracias y tenemos hoy en la noche un invitado muy especial. Él es Alejandro Javid, es nada más y nada menos que el comisionado de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, un estado que a mí me encanta. Omar, me debes por vida de Dios mis pastes, los que ya sabes que son los de molito verde y los de frijolitos, compadre, que son bueno. cosa. Qué delicia. Bueno, bien que agarras otro paquetito de barbacoa que no nos haya dado. No, nada más los pastes. Los puros pastes. Tampoco hay que ser abusivos, compadre. Qué gusto de veras de tenerte aquí, Alex. Gracias, Lolita, buenas noches, el gusto es mío y pues aquí estoy a la orden de todos ustedes. Oye, platícame, ¿cómo está esto de los derechos humanos? Porque fíjate que cuando tú ves que hay una serie de delincuentes, por ejemplo en la Ciudad de México, ¿no?, que cometen una barbaridad de abusos y que entonces llegan y se cuelgan la Comisión de Derechos Humanos y porque pues mis derechos humanos y entonces se olvidan de los derechos humanos de las víctimas y de repente dice uno, bueno, y que nada más los delincuentes tienen derechos humanos. Platícame, por favor. Bueno, pues desde que surgieron las comisiones de derechos humanos. Desde que estaba Jorge Carpizo. ¿Qué pasó? Sí. Carpizo antes. Espérame, compadre. ¿Cómo? Sí, hace más de 26 años. Así es. Siempre se ha etiquetado a las comisiones, no solo a la nacional, a las estatales, como que defienden a delincuentes. Eso es. Entonces, sí es importante precisar. Por favor. Efectivamente, las comisiones de derechos humanos, una de las atribuciones que tenemos es defender y proteger los derechos humanos de las personas. Eso es. Independientemente de cuál sea su calidad. Ok. Entonces, pues podemos entrar en una discusión jurídica, filosófica, de qué pasa a las personas a las que se les imputa un delito. Bueno, pues opera el principio de inocencia de entrada que establece la Constitución y hasta que no se sigue todo un proceso y son juzgados y sentenciados y condenados, entonces ya se establece la culpabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad de acuerdo a lo que hayan cometido y enfrentarán una responsabilidad penal. Bueno, pero a ver, ¿qué no se supone que derechos humanos nació, o esa es la idea, tú dime si estoy equivocada o no, para defender a los ciudadanos de los gobiernos que abusan del ciudadano común? Bueno, es correcto, efectivamente, la principal competencia que tenemos nosotros y los principales clientes, por así decirlo, son los servidores públicos. Bien. Los servidores públicos, en mi caso, pues son los estatales y los municipales. Correcto. Pero en realidad cualquier servidor público de cualquiera de los tres poderes y de los órganos autónomos que viola derechos humanos, bueno, nosotros somos competentes para conocer y se inician las quejas correspondientes. También en algunos casos asuntos entre particulares, cuando se trata de temas de discriminación, por ejemplo. Okay. O ¿eso no lo atiende CONAPRED? Bueno, en el caso de Hidalgo, esas funciones nos las dieron a la Comisión de Derechos Humanos también, porque bien. No hay un órgano estatal que se encargue de manejar el tema de la discriminación. Bien. Y también cuando se trata entre particulares, algún conflicto o alguna situación con el consentimiento de algún servidor público, es decir, los servidores públicos pueden actuar o a veces son omisos en su actuar. O cómplices. Entonces, en esos casos también conocemos de temas entre particulares, cuando la autoridad no está actuando o está actuando de manera errónea o está siendo omiso, porque los servidores públicos pueden cometer irregularidades por actuar o por omisión también, ¿no? Fíjate qué interesante lo que estás mencionando, porque debo decirte que nosotros hemos vivido pues en carne propia el abuso de varias autoridades desde el punto de vista profesional, en donde nosotros tenemos forma de comprobar el trabajo realizado y a la hora de la hora con los cambios de gobierno se lavan las manos y dicen pues no les pagamos y nos dejan colgados de la brocha a todos. Vamos a una pausa, regresamos con más de Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Pues sí, seguimos transmitiendo aquí en vivo y en directo. Este es su programa Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Es una emoción bárbara la que traemos el día de hoy. Andamos con la pila bien cargada. Bien puesta, compadre, pues. Yo ya te veo quieto, que quieres preguntarle. Sí, la verdad es que la verdad, amigas y amigos, fuera del aire, estamos teniendo una plática muy interesante con don Alejandro, que nos estaba haciendo algunas consideraciones de la experiencia, ¿no?, del día a día de tu trabajo. Pero lo que decíamos es, la comisión tiene solamente la capacidad de hacer la recomendación. Sería interesante que jurídicamente pudiera tener facultades vinculatorias, un poco así como que sirvientes, digamos, porque la percepción es que ahí se queda,
¿no? Y entonces, como dice mi comadre, da la sensación que la comisión está hecha para proteger al delincuente que no a la víctima. Bueno, desde mi muy particular punto de vista, el tema de la vinculación directamente de nuestras resoluciones, el dotarnos de dientes, como se dice en el lenguaje común, cambiaría la esencia de las comisiones. Sobre todo porque eso lo debería de hacer la Procuraduría. Bueno, es que somos órganos cuasi jurisdiccionales. Y entonces cambiaría la naturaleza. Claro. Se podría perder incluso la autonomía dependiendo de quién dependieran las comisiones. Ahorita somos autónomos a nivel constitucional. Y lo importante de la recomendación es la publicidad. Esto es muy importante. Y además, si no pudimos evitar que se violaran los derechos humanos, lo que nos corresponde a través de nuestras recomendaciones es evitar la repetición. Claro. Esto es muy importante. Por eso emitimos una recomendación. Y la recomendación normalmente abarca varios puntos. Abarca temas de capacitar a los servidores públicos en tema de derechos humanos. Abarca puntos como iniciar procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos. Sus órganos internos de control o sus contralorías internas son los que inician estos procedimientos para que enfrenten la responsabilidad administrativa y se defiendan. Y después de eso se van a la Procuraduría. No, en caso de a la par también recomendamos en algunas ocasiones iniciar carpetas de investigación, antes averiguaciones previas, ahora con el nuevo sistema, carpetas de investigación para que enfrenten su responsabilidad penal. Puede haber responsabilidad administrativa y penal al mismo tiempo, son dos cosas distintas. Pero aquí viene un tema muy delicado, el tema de la reparación del daño. Eso. Que en muchas de nuestras recomendaciones incluye el tema de la reparación del daño, que no necesariamente y solamente hablamos de cosas económicas, porque la reparación del daño en algunos asuntos puede ser el dar terapia o atención psicológica a las víctimas, porque también las víctimas, hay diferentes tipos de víctimas, ¿no? Las víctimas directas, las víctimas indirectas, dependiendo de la violación de los derechos humanos, y en algunos casos sí la reparación del daño se cuantifica económicamente. Y ahí tenemos una deuda histórica, tanto la Comisión Nacional como las estatales, con las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de recursos económicos es casi imposible obtener el pago compensatorio que cubra la reparación del daño, que es diferente la reparación del daño por la violación de derechos humanos que la reparación del daño a la que condenan los jueces por la comisión de un delito, porque luego hay esa confusión. Sí, claro. Pueden conjugarse o se pueden dar las dos de manera simultánea. Una cosa es la violación de derechos humanos y otra cosa es el delito en sí. Claro. Pero ahí hay una deuda histórica. Alex, a mí me queda muy claro que Hidalgo, pues en el momento en que hubo esta cuestión de los huachicoleos y que se incendió todo esto allá en el estado, un bello estado, yo quiero mucho al estado de Hidalgo, de verdad, pues algo debiste de haber metido la mano, porque pues ahí hubo víctimas, personas que estábamos viendo que literalmente se estaban bañando con gasolina, o sea, pensaban que estaban en la Fontana Trevi, ¿no? Y que terminaron calcinados. Entonces, ¿qué papel jugó la Comisión de Derechos Humanos ante este tipo de abusos? Porque yo ya no sé a quién responsabilizar, fíjate bien, si es por ignorancia de la gente, si es por hambre, o si es porque realmente están muy conscientes del riesgo y a pesar de eso tomaron todos los riesgos. Bueno, pues en ese asunto en concreto pasó todo lo que tú estás comentando, los tres, fíjate, más otros más, porque también hubo instigación, hubo manipulación en las redes sociales. Como nosotros tenemos conocimiento de la gravedad del asunto, porque eso fue casi de inmediato, sí, claro, dimos la instrucción y enviamos visitadores a la zona. Yo tengo 9 visitadurías regionales en el estado. Bien. En este caso la visitaduría más cercana es la de Tula, correcto, por la cercanía con Tlaulilpan. Y los visitadores acudieron a los hospitales a donde fueron ingresados los lesionados para darle asistencia jurídica a las familias. Correcto. No iniciamos una queja de oficio porque se trataba de posible violación de derechos humanos por autoridades del ámbito federal, como puede hacer en ese entonces la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, hoy Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Pemex.
todos son entes del ámbito federal. Sí, ¿no? Entonces la Comisión Nacional es a quien le compete y así procedió en consecuencia a iniciar las quejas, que también luego se malinterpretó. La Comisión Nacional inicia queja en contra del ejército. No es que se inicie en contra del ejército. Se inicia la queja y se realizan las investigaciones a todas esas autoridades, incluyendo a las estatales. Y mi función fue preguntarle a las familias, darles el acompañamiento, la asistencia legal, jurídica, y preguntarles, ¿ustedes sienten que alguna autoridad estatal está siendo omisa o está faltando en su actuar con respecto a ustedes? Y dijeron, no queremos iniciar queja porque el gobierno del estado fueron los primeros en llegar con nosotros, nos están dando la asistencia en todos tipos, ¿no? Porque ahí concurrió el secretario de gobierno, el secretario de seguridad pública, el mismo gobernador, claro. Intervinieron los servicios de salud, de acuerdo a la capacidad de respuesta del estado, porque la gravedad del asunto, la gravedad de las lesiones que presentaron las gentes eran verdaderamente complicadas, y bueno, pues se dejó una gran cantidad de víctimas, los lesionados más las víctimas indirectas, en el caso de los familiares. Claro. Posteriormente, cuando se hace el traslado de los restos humanos de las personas que quedaron calcinadas con un altísimo grado de calcinación, dimos el apoyo como observadores a la Procuraduría General de Justicia, y todo el tiempo, desde que salió el convoy con los restos, desde Tula hasta las instalaciones de servicios periciales en Pachuca, fueron nuestros visitadores. Bien. Y ahora que se entregaron ya las identificaciones de los restos, porque ya se concluyó el trabajo pericial y ya se entregaron, también estuvimos presentes en todo momento como comisión. De todo esto le informamos a la Comisión Nacional. Nosotros remitimos copias certificadas de todas las diligencias que practicamos, es decir, las entrevistas con los familiares, los horarios, cada hospital, quienes sí nos daban información, quienes no nos daban información, porque es optativo. Y bueno, remitimos toda la nacional, y será la nacional quien deslinde el tema con respecto a la violación de derechos humanos, independientemente de que la Fiscalía General de la República proceda en consecuencia por posibles responsabilidades penales, que seguramente las hay. Una de las cosas que es importante señalar, que independientemente de que el gobernador es un partido político totalmente distinto al del presidente López Obrador, el presidente, cuando estuvo en Hidalgo, hizo un reconocimiento público al gobernador Omar Fayad por la labor, por el trabajo, por el esfuerzo que se realizó ante estas circunstancias que golpearon, mataron a algunos, golpearon a muchos, pero nos hirió, nos lastimó a todos los mexicanos. Y qué importante que el presidente finalmente haya hecho a un lado la situación de tipo político, de interés de corte político, para reconocer con todo el peso y amplitud lo que significa el actuar del gobernador Omar Fayad y todo su equipo, que hicieron todo y más, Juan Carlos. Sí, fíjate, Lolita, tal cual como lo dices, la tragedia logró tener esta comunicación entre estos ámbitos, y lo que estamos escuchando de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo me parece muy importante, muy relevante, porque siempre había esa duda y el debate sobre también, en ese tipo de tragedia. Ahorita me acuerdo muy bien cuando vimos la noticia, recoger las cenizas de los cuerpos completamente calcinados. Ya lo que quieren las familias es, sobre todo, darle una cristiana sepultura, ¿no? Una despedida digna. Y bueno, otro de los papeles en la Comisión de Derechos Humanos me parece muy relevante, ahorita aprovechar la presencia del presidente Alejandro. Esto que está sucediendo también con todo este tema de la impunidad en la justicia, ¿no? Me parece que ha habido ya situaciones como de justicia por mano propia en algunas poblaciones, en algunos municipios, donde vemos autoridades municipales que de repente se lavan las manos, le echan la bolita, y ahí creo que también es un papel muy relevante el que juega la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Efectivamente y desafortunadamente, yo entro en funciones el 1 de octubre del 2018 y me encuentro con 5 linchamientos. El fenómeno del linchamiento hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista, pero refleja un hartazgo por parte de la ciudadanía. Absoluto. Refleja temas de impunidad también. Claro. Y también no asumir
asumir la responsabilidad que como servidores públicos tienen de acuerdo al ámbito de su competencia. Con el caso concreto, por ejemplo, presidentes municipales. Yo emití una recomendación general dirigida a los 84 presidentes municipales, así como también a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque iniciamos las quejas de oficio con respecto a estos linchamientos y detectamos, de acuerdo con los informes y con el actuar de los servidores públicos, que por un lado, los servidores públicos municipales, llámese presidente municipal, llámese director o secretario de seguridad pública, porque cambian las denominaciones, pero ellos realizan la función, que hacen la función del primer respondiente, el primer contacto con la gente, no cumplieron adecuadamente con la utilización de los protocolos de primer respondiente, de utilización del uso de la fuerza, y que bueno, de eso nos platicas después de una brevísima pausa, porque aquí no nos lo perdonan los patrocinadores. Regresamos en un momentito, no se vayan. Esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Sí, estamos platicando con don Alejandro Javier, que él es el comisionado de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Estamos hablando de los linchamientos. Oye, si hubiera, fíjate, le debí de haber encargado que me trajera un paste de frijolitos. Yo creo que sí. de papa. No, de frijolitos. Y el de molito verde. Bueno, perdón por interrumpir, pero de verdad es... Yo voy a levantar una queja por esa interrupción que acabo de tener abruptamente en el uso de la palabra. Pero sigamos, mi querido Alejandro Javier. Los linchamientos no es solamente sintomático del estado de Hidalgo, sino desgraciadamente de muchos estados de este país, donde la justicia, como dicen los norteamericanos, no justice, no peace. Así es. Y entonces traduce, por favor, Jorge. Sin justicia no hay paz. Correcto. Exactamente. Y esto es lo que lleva a muchos pueblos a tomarse por vida, por mano propia, esta justicia. Pero no solamente eso, sino que en el caso de Hidalgo también tenemos muchas comunidades indígenas. Sí. Están los usos y costumbres también de las poblaciones que se cruzan con todo esto. Más aparte, pues que ha sido un estado señalado como huachicolero con toda la problemática. Entonces, de ese tamaño, pues son los retos que tiene usted. Sí, efectivamente, bueno, nos topamos con casos en los que solamente había un rumor de que alguna persona había cometido un delito y fue detenido por la comunidad y privado de la vida. Entonces, ahí pues hay una violación generalizada de derechos humanos de todo tipo, ¿no? Y en contra de varias personas. Porque una cosa es cuando los detienen en flagrancia y entonces la propia población constató que era la persona que cometió el delito, pero en algunas ocasiones, como lo que sucedió en Hidalgo, fueron instigados por falsos rumores a decir, es que son secuestradores, es que son robachicos, es que... Entonces, la manipulación de la gente, la instigación, a través de las redes sociales, a través de boca en boca, pues afecta la cultura de la paz en ese lugar. Y la ciudadanía pasa de ser víctima o posible víctima a victimario y puede enfrentar responsabilidades verdaderamente graves, hasta 50 años de prisión pueden ser sentenciados, ¿no? Y es que precisamente van acompañando, por ejemplo, al crimen organizado, los que se dedican al huachicol, este tipo de grupos, de estrategias que se mezclan dentro de la misma comunidad y son los que incitan para que precisamente tampoco la autoridad pueda entrar. A veces ni siquiera ustedes. Toda una estrategia, ¿no, Jorge? Es toda una estrategia que tienen armada el crimen organizado, en este caso en el huachicol. Sí, son delitos de alto impacto. ¿Cómo no? Que no sucedían con mucha frecuencia en Hidalgo y que de repente se dispararon, sobre todo el tema del huachicol, ¿no? Tenemos una refinería y tenemos varias zonas por donde pasan ductos. Correcto. Casualmente, por donde pasan esos ductos, los índices delictivos se han disparado. Claro. Los delitos de alto impacto traen consigo violación a los derechos humanos. Por lo tanto, se nos ha incrementado la carga de trabajo también a la comisión. El tema de los linchamientos es un tema muy delicado. Nosotros recomendamos a los presidentes municipales que se capacitara su policía y ofrecimos nosotros darles la capacitación. También recomendamos la pronta intervención y le recomendamos a la Secretaría de Seguridad Pública la elaboración de un protocolo de que se marque, que haya definiciones desde qué es un linchamiento, cómo se debe de hacer el control de multitudes, cómo se deben dar la noticia entre los cuerpos de seguridad, quién interviene, cómo interviene, en qué momento, hasta la utilización de la fuerza. Correcto. Lo que puede incluir hasta armas, desde las no letales hasta las letales.
Afortunadamente realizamos el acompañamiento con la Secretaría de Seguridad Pública. Ya existe un protocolo que ya fue publicado en el periódico oficial del Estado, que ya es de observancia obligatoria. Ya se está sociabilizando ese protocolo, porque es importante que lo conozcan todos los cuerpos de seguridad, pero también la ciudadanía. Por supuesto. Y también es importante que sepan cuáles son las consecuencias de sus actuares. Y por otra parte, recomendamos a la Procuraduría iniciar a las carpetas de investigación en contra de los instigadores y que proceder en consecuencia, ¿no? Claro. Porque no se vale que manipulen a la gente, que les digan, estos son secuestradores, cuando en realidad en el trasfondo hay delincuencia organizada y están utilizando a la ciudadanía incluso como escudo para cometer los delitos. Para esa cantidad de trabajo, Alejandro, el personal de la comisión, ¿es suficiente? Capacitadores y la gente. ¿Con cuánta gente trabaja en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, actualmente somos 90 personas para todo el estado de Hidalgo. Para todo el estado. En realidad somos muy pocos. Claro. Yo comparecí ante los diputados y les solicité una ampliación presupuestal para la comisión. Claro. Afortunadamente me dieron 8 millones adicionales. Dice uno, 8 millones, pues muy poquito, pero para nosotros como comisión es mucho dinero, ¿no? Eso me va a permitir aperturar en mayo precisamente 3 nuevas visitadurías. Una va a estar en Tepeji del Río y otra en Progreso, que casualmente son zonas cercanas a lo que sucedió en Tlahuilpan. Es la misma región, ¿no? Porque la región Tula-Tepeji, tenemos la colindancia con el Estado de México, tenemos la refinería, se nos ha disparado la delincuencia. Nosotros no prevenimos el delito, pero si fomentamos la cultura de la paz y del respeto a los derechos humanos, implícitamente también estamos previniendo el delito. Sin duda. Y otra en la zona de Molango, que es donde inicia la Sierra y la Huasteca en el estado. Lo ideal es que hubiera una oficina regional de derechos humanos en cada distrito judicial. Son 17 distritos judiciales, solo tengo 9 visitadurías. Ahorita vamos a crecer de 9 a 12, o sea, 3 nuevas. Es un avance. ¿Cómo no? Y voy a reforzar la Secretaría Ejecutiva, que es la que se encarga de la difusión de los derechos humanos, las pláticas, las conferencias, porque pues tenemos grupos vulnerables, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, víctimas indígenas. Estamos atendiendo el bullying, que también se ha incrementado de una manera muy importante, porque se generaliza la violencia. Crece la violencia intrafamiliar, claro, crece el bullying, claro, crece la violencia que genera delincuencia, y bueno, pues es un círculo gigantesco. Es sobre una todo bola de porque nieve. también los jóvenes, los niños ven ese tipo de ejemplos en su propia casa. Y entonces replican ese tipo de conductas agresivas con todo lo que significa su entorno, su escuela, sus amigos, etcétera, ¿no? Y estamos enfrentando un fenómeno que no debemos de minimizar, que es el cyberbullying. Ahorita regresamos con el cyberbullying. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con más de Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Carlos Salomón, me reservo mi derecho de opinar. ¿Qué quieres que te diga? Barbarita Llano. Pues bueno, han abordado muchos temas y la verdad que Alejandro tiene una extensa preparación, aunque diga que está desde octubre, la verdad la agenda es complicada. Entonces me voy a ir a un tema que manejaste un poquito y que a Lolita y a mí siempre nos interesa, que es el tema de las mujeres. Así es. Tú sabes, bueno, y la verdad ya lo señalaste, que las comisiones de derechos humanos están engarzadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con todos los instrumentos internacionales que México ha suscrito, ratificado, y que son parte de nuestras leyes. Entonces, en los temas de mujeres ha habido mucho. Incluso tenemos una cosa que es la famosa sentencia del campo algodonero, González y otras, que marcan cosas sobre el hostigamiento, la desaparición de mujeres o levantón de mujeres, el feminicidio, etcétera. Sé que Hidalgo no está como en otros estados, grave el tema, pero afortunadamente, Barbarita. Afortunadamente, pero ahí, ¿cómo ha sido tu trabajo? Bueno, quiero comentarles que ya emití una recomendación por un tema de un feminicidio precisamente. Fue directamente al Procurador General de Justicia y al Centro de Justicia para Mujeres. Y les platico rápidamente. Se habían iniciado 4 diferentes carpetas de investigación por violencia intrafamiliar. La mamá estaba siendo agredida por el hijo. Sí. Las 4 carpetas fueron iniciadas por diferentes ministerios públicos en diferentes momentos. Nunca se acumularon y nunca se dictaron las medidas de protección, que este es un tema muy importante y muy delicado. Si se dictan las medidas de protección por parte del Ministerio Público o a petición del asesor de la víctima,
bueno, se puede intervenir oportunamente y evitar que se llegara al feminicidio, que fue la 5ª carpeta que se inició. Nosotros detectamos esto y la recomendación al procurador fue: tienes que modificar tu sistema, tienes que acumular este tipo de asuntos, las carpetas. ¿Para qué? Para que, atendiendo a la gravedad, se puedan dictar las medidas correspondientes. Y también involucró al Centro de Justicia para Mujeres, porque los asesores debieron de insistirle al Ministerio Público dictar las medidas correspondientes. ¿Ustedes tienen un protocolo para las órdenes de protección, las medidas de protección? Bueno, a raíz de esta recomendación, la Procuraduría está modificando su sistema para que se acumulen este tipo de carpetas cuando hay identidad en las víctimas. Se está haciendo un padrón de víctimas también y un protocolo para dictar medidas, para que el Ministerio Público diga: es que para mí no era grave. O sea, ya no es de que pienses o no que es grave. Cuando sucede esto, tú dictas esta medida para llevarlos de la mano. Eso es. Para evitar que se vuelva a cometer un feminicidio de esta naturaleza. O sea, ya no vamos a dejarlo a la interpretación de cada quien. Es correcto, para eso va a ser este protocolo y que va a servir como capacitación y para utilizarlo en la práctica, en la vida diaria. Y por parte del Centro de Justicia para Mujeres, que tenga un padrón de víctimas. Eso Cuando es. haya un caso de repetición de la misma víctima, pedir urgentemente las medidas de protección. Alerta, ¿no? Si el Ministerio Público no lo hace, pedírselo a un juez de control. Eso es. El tema de los derechos humanos está muy vinculado sobre todo a la materia penal en este tipo de casos. Claro. Pero si ya se dio el feminicidio, familiar, pues hay que evitar que se vuelva a repetir una situación de esta naturaleza. 4 carpetas de investigación y la quinta ya fue por feminicidio. Desde la primera o desde la segunda se pudo haber evitado esta situación y el hijo privó de la vida a la mamá. No, desafortunadamente. No. Yo te voy a decir una cosa, Alex. Desgraciadamente tú sabes que el tiempo es nuestro mayor enemigo, tanto en la radio como en la televisión. Y pues ya nos queda muy poco tiempo de tener al aire este programa. Yo quiero aprovechar esta circunstancia, esta oportunidad, para hacerte una atenta invitación y que la próxima semana, si tu agenda te lo permite, nos puedas acompañar para seguirle dando puntual seguimiento a estos temas que ciertamente son de gran interés para nuestro público. Saber qué podemos hacer los ciudadanos en el momento en que estamos siendo víctima de abusos por parte concretamente de autoridades, que eso, pues mira, pasa un día sí y otro también. O la omisión, terrible, Lolita, ¿no? como ahorita. Que también, que no deja, la omisión no deja de ser una agresión también. Y hay otro tema también importantísimo, Lolita, que también ya lo proyectaba el presidente comisionado, que es el de las redes sociales. El Sí, cómo no. Esto de la instigación, El cyberbullying. El cyberbullying, me parece que es un tema fundamental, Lolita, que también quedará muy pendiente. Pero Alejandro no lo está diciendo, claro. madre, dice, parte de la vida de la comisión radica en la posibilidad de difundir, de propagar, ¿no? De avisar, de que informar, se conozca. de que se conozca. Claro. En todas las, o sea, los 360 grados, ¿no? A la ciudadanía le importa mucho saber a qué derechos tengo, qué sí, qué no, hasta dónde. Entonces yo creo que dado estos espacios, pues, ha dado una cátedra a lo largo del programa, Alejandro, con un conocimiento extraordinario y con una chamba de veras de respeto, poco envidiable. Y con una tarea que no le toca directamente, que es la prevención del delito, porque esta recomendación que señala, si realmente hubieran atendido el tema de violencia familiar, a lo mejor la señora estaría viva. Correcto. Es decir, o sea, la actividad que está desarrollando la comisión es de prevención del delito y de seguridad en un momento en que el país necesita eso. A gritos. Efectivamente, fomentar la cultura de la paz, concientizar. Y el término concientizar, pues nos implica a todos, ¿no? Sin duda. En el caso de las niñas, de los niños, de los jóvenes, concientizarlos en lo que es el bullying, el cyberbullying, lo que ocasiona, que pueden ser consecuencias verdaderamente graves. Y por otro lado, combatir la violencia intrafamiliar. En fin, la Comisión de Derechos Humanos estamos realizando una gran labor en diferentes temas. Y aún así, muy poca gente conoce lo que son los derechos humanos. Claro. Muy poca gente conoce a quién tienen que acudir, qué es lo que tienen que hacer para presentar una queja. Entonces traemos nosotros ya pequeños videos que son GIFs que duran 20 segundos de cómo iniciar una queja. Los estamos difundiendo en las redes sociales y estamos realizando una gran labor. Haznos el favor de traerlos aquí, mi querido Alex. Haznos el favor, porque nosotros, esa es nuestra labor como periodistas, el poder compartirle a la ciudadanía
toda esta información para que sepan cómo actuar en un momento dado. Sí, claro que sí, yo encantado de que me inviten a su programa, de poder platicar con ustedes, porque el tema de derechos humanos es amplísimo. Tenemos grupos vulnerables, indígenas, podemos ampliar el tema del protocolo de linchamientos, los compromisos internacionales que efectivamente el artículo 1 de la Constitución, más otros artículos de la Constitución, nos obligan como país a acatar estos instrumentos internacionales, mismos que ya fueron ratificados por el Senado mexicano y que son de observancia obligatoria. Pero ojalá que las autoridades correspondientes, porque también es el otro lado de la moneda, que las autoridades respondan y en un momento dado respeten ese mandato, porque si llegan y dicen, bueno, aquí hay una ley, pero pues por mí me vale gorro y vamos a hacer lo que yo quiera, pues ¿para dónde nos hacemos? Claro. Hay que exhibirlos al que no cumpla. Claro. Al que no cumpla. ¿Estás dispuesto tú a exhibir a cualquier persona, Jorge? A cualquiera. Eso. Tomé nota. Por favor, apunta. Apúntale. ¿Verdad? Todo con el derecho y la razón. El día de hoy, siendo tales horas, Jorge dijo. Exacto. Y lo tenemos grabado. Oye, es tan importante que si no respetamos los acuerdos internacionales, se ríen de nosotros. Ay, por favor, como se han reído en tantas ocasiones. Piensa que somos primitivos. Por eso. No, bueno. Respeto, vengan, inviertan, confíen, nuestras instituciones, la ley. Y sabes que hay un problema. Hombre, si estamos pidiendo que nos pidan perdón desde 500 años. O sea, no, bueno, no, eso no es serio. Francamente, digo, las cosas como tú dijiste que hay que decirlo, ¿verdad? Ya nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Que se la pase estupendamente en este fin de semana. Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Muy buenas noches.